¿Qué 32? Listo, ya. Todo prendido. Sí, cambio bien. Hay gente conectada. No, no te puedo hacer. Buenas tardes. Tardes. Bienvenidos al 15º aniversario de La Tierra se Calienta. Y hoy vamos a... Buenas tardes. Bienvenidos a... ¿Qué pasó? Listo, de nuevo. ¿Continúo o empiezo? Ya, dale. Ajá, vamos a celebrar nuestro 15º aniversario con una ponencia que se llama Tu deber es esa. No, ¿Dónde está el título? ya te En flyer. Y lo estoy buscando, es que está un poquito lento el internet. Mm. Acá, semillas. Bueno, disculpen la interrupción. Con una ponencia que se llama Semillas de Justicia Ambiental, la necesidad de una articulación técnico-legal para el bien jurídico ambiental, a cargo del profesor Hildebrando Arangú Santeliz. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y a continuación los dejo con Ignacio Armas, fundador, director de La Tierra se Calienta, quien les va a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Es un inmenso honor darles la bienvenida a este espacio hoy 19 de noviembre, un día doblemente significativo. En primer lugar, celebrando con orgullo el 15 aniversario de la organización La Tierra se Calienta, 15 años de activismo, resiliencia y compromiso con la conservación de nuestro planeta. Y en segundo lugar, inauguramos la edición anual de nuestro programa Voces por la Tierra. Como saben, Voces por la Tierra nació con el objetivo de conmemorar nuestra fundación anualmente, trayendo a la luz temas cruciales de interés ambiental de la mano de especialistas de reconocida trayectoria. Nuestro propósito es claro, dar a conocer la situación y las problemáticas que enfrentamos, las cuales contribuyen al aumento de los efectos del cambio climático, buscando siempre la conciencia y la participación. Hoy nuestro enfoque se centra en la complejidad del desafío con una conferencia magistral titulada Semillas de Justicia Ambiental, la necesidad de una articulación técnica legal para el bien jurídico ambiental. Esta es la esencia de Voces por la Tierra, crear conciencia, incentivar la participación y buscar soluciones a la huella humana. A través de este diálogo técnico y legal, buscaremos mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros distinguidos ponentes, colaboradores, aliados y cada uno de ustedes para celebrar estos 15 años con el mejor de los compromisos, el de la acción y el reconocimiento. Declaramos formalmente abierto este encuentro, que sea de una jornada de aprendizaje y transformador. Gracias, Ignacio. Antes de comenzar, les voy a leer el currículum de nuestro invitado de hoy. El profesor Hildebrando Arangú Santeliz es pedagogo en ciencias de la Universidad Pedagógica Libertador. Tiene un diplomado en gestión agroambiental de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. Cursó estudios de especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable en el CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en Ciencias Ambientales, mención Evaluación de Impacto Ambiental en la Universidad de Nueva York. Doctorado en Ambiente y Desarrollo de la UNEYES. Tiene un certificado de formación en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. También logró un certificado de formación en Derecho Ambiental Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un certificado en Nuevos Escenarios del Derecho Ambiental por la Universidad Católica de Salta y el Colegio de Abogados de San Isidro, Argentina. También un diplomado en Criminalística de Campo y Derecho Probatorio de la International Student of Legal and Criminal Sciences
Ay, profesor, qué interesante. Ujú. Estudios superiores en Derecho Ambiental y herramientas científico-periciales en el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Docente universitario de pre y posgrado, profesor del área socioambiental del programa de licenciatura en Desarrollo Humano de la UCLA. Ex profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Yacambú. Exdirector general de Áreas Protegidas de la Región Amazonas, ex representante de Venezuela ante la OTCA y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, del Grupo de Trabajo en Legislación de Áreas Protegidas. También es miembro de la Plataforma de Docentes en Derecho Ambiental para América Latina y el Caribe de la ONU. Miembro del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cultural y Educación, experto ambiental para el Ministerio Público y Poder Judicial en procesos judiciales ambientales, asesor de organizaciones sociales en el manejo de conflictos socioambientales y ponente nacional e internacional. Así que quedamos en unas manos excelentes. Bienvenido nuevamente, profesor, y le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muy complacido de haber recibido la invitación para compartir con ustedes esta importante celebración, 15º aniversario de una organización como la que ustedes lideran. No es un ejercicio fácil, realmente es una lucha. El activismo ambiental pues juega un papel fundamental en todo lo que implica la reivindicación de los derechos ambientales y más aún pues, en estos tiempos cuando hablamos de tanto de justicia ambiental. Bien, para no ser extenso, porque sé que tengo el tiempo bastante limitado y este es un tema que tiene muchas aristas, quiero simplemente esbozarlo de manera general y hacer énfasis en los aspectos más puntuales donde quizás las personas que no conozcan de materia legal puedan tener el panorama bien claro. Esa es fundamentalmente mi intención. Bien, comienzo, traigo a colación a Gutiérrez, ¿no? Autor del Mandamiento de los Abogados, con esta reflexión inicial. Dice, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha con la justicia. El derecho es imperfecto. El derecho siempre llega tarde. La gente habla mucho, concha, que el derecho no puede regular situaciones de orden social, ambiental, ecológico que no han sucedido. Hay que esperar que pasen los hechos para que posteriormente entonces se pueda buscar la forma de regular esos nuevos hechos que en la sociedad van operando, ¿ok? Pero la justicia es un fin, ¿ok? Y como tal es el fin del derecho. Entonces siempre es importante hacer énfasis primero en la justicia antes que en el derecho, porque repito, el derecho tiene sus bemoles, ¿ok? Más aún un derecho como el derecho ambiental, que es realmente de muy reciente data cuando comparamos cronológicamente hablando con las otras ramas de la ciencia jurídica, como por ejemplo el derecho civil, ¿no? Que deriva del derecho canónico, el derecho romano, o sea, tienen siglos de existencia como tal. En cambio, el derecho ambiental es una rama relativamente nueva todavía y por supuesto, como buen joven, buen adolescente, está en construcción. Pero bueno, un poco la idea es aportar algunas ideas respecto a eso y que todos podamos de otra manera sumar a esa causa. Bien, para entender un poco de qué se trata todo esto de manera sucinta, quiero simplemente traer a colación todo, digamos, la gran mayoría de circunstancias, en este caso documentos, reuniones internacionales que han motivado, que han orientado, que han sustentado el desarrollo del pensamiento ambiental, tanto latinoamericano como a nivel internacional, ¿no? Entre ellas podemos hacer referencia quizás a las obras clásicas como La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, es un libro icónico que de una otra manera marcó el origen, el inicio del movimiento ambiental en los Estados Unidos. Fue un libro de divulgación que al día de hoy sigue, por supuesto, siendo un gran bestseller. Lo recomiendo que lo lean. Donde se llama la atención precisamente, en el caso de Rachel Carson, sobre la incidencia de los agrotóxicos, ¿verdad? Sobre el desarrollo de las aves, en fin, la afectación que ya para ese momento se hacía evidente, ¿no? En el desarrollo de la actividad agrícola. De la misma manera, en el año 71, el Club de Roma, por encargo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, publican el célebre documento Los Límites del Crecimiento. Documento que, por supuesto, dio a pie o motivó a la primera conferencia de Naciones Unidas, ¿verdad?, en el año 72. Pero fue precisamente a partir de esa primera radiografía que hizo el Tecnológico de Massachusetts, repito, por encargo del Club de Roma. El Club de Roma era una organización filantrópica, ¿verdad?, formada por un grupo de empresarios, ¿no?, que preocupados, filosofando quizás por el destino de la humanidad, bueno, se decidieron a hacer ese estudio y buscar y tratar de identificar los principales problemas ambientales que para ese momento, ¿ok?, muy incipientemente se hablaba
hablaba. Además que habían visiones distintas de lo que eran los problemas ambientales para los países desarrollados y para los países en vías de desarrollo subdesarrollados. Otra obra bien importante es la obra de James Dore, que se llama Antes que la naturaleza muera. También fue un título bien importante en la sociedad norteamericana, que también generó un alto grado de conciencia. Y repito, de una u otra manera, todas estas obras contribuyeron al desarrollo del movimiento ambiental como tal, como se inició en esos tiempos, ¿no? Posteriormente, en el año 87 se publica el informe Brundtland. Gro Harlem Brundtland fue la persona que lideró, digamos, ese equipo desde el punto de vista político y fue casi que una actualización, digamos, del primer documento de los límites del crecimiento que se hizo en el año 71. En este informe Brundtland, quizá uno de los productos esenciales de ese documento es precisamente el concepto del desarrollo sostenible, ¿ok? Ahí es donde se materializa, se concreta ese desarrollo teórico respecto a la idea del desarrollo sostenible. En el año 71, fíjense bien, con los límites del crecimiento, se materializa y se comienza el desarrollo teórico de la idea del ecodesarrollo como tal. El concepto de ecodesarrollo surge en esa época, en los años 70, se actualiza, digamos, en el año 87, ya con una visión un poco más amplia sobre lo que debería ser un modelo alternativo al modelo predominante, al modelo dominante de desarrollo que, bueno, que es el que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo, ¿verdad? Consumista, depredador, que poco le pone límites a la ocupación, al uso ilimitado de los recursos naturales como tal. Para el año 90 se publica el primer informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Bueno, para el año 2012 el Club de Roma actualiza y hace una publicación nueva con visión al año 2052. Y en el 2018 se publica el sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas. Eso por referir a algunos documentos. En cuanto a las bases de la educación ambiental, por supuesto, también, pues ya en ese momento se hablaba de la necesidad de educar. Siempre la educación ha sido vista, por supuesto, como la principal herramienta de cambio social en todos los sectores, ¿okay? Para educar a los legisladores, a los abogados, a los ciudadanos, a los políticos, etcétera, ¿no? Por eso la educación ambiental juega un papel muy importante en todo esto. Por supuesto, las conferencias desde el 75 en Belgrado, 77 en Tbilisi, se sentaron las bases para lo que hoy en día conocemos como educación ambiental como tal. Y bueno, posteriormente eso han habido una cantidad de eventos a nivel internacional, algunos de los cuales incluso Venezuela ha sido sede, como el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Adicionalmente a esto, entonces se va creando una institucionalidad ambiental, ¿ok? Fíjense bien, en el año 48 se crea la UICN. Hace un momento cuando me presentaban comentaban que yo soy miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. La UICN tiene distintos comités, no solamente el de áreas protegidas, hay del derecho ambiental, hay distintas, ¿no? Y la UICN está formada por, bueno, un grupo importante de profesionales reconocidos como expertos. Es un tremendo compromiso esa palabrita, ¿no? Gente que trabajamos en este tipo de cosas, yo lo veo más así, no creo que nadie sea el experto como tal, en distintos enfoques vinculados con la conservación de la naturaleza, ¿ok? Es quizás la organización no gubernamental más antigua, ¿no? Del año 48. En el 61 se crea la WWF, en el 71, bueno, el programa Hombre Biosfera, en el 73 se crea el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y en el 88 se crea el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Todas esas organizaciones, todos esos documentos, todo eso se fue socializando a nivel de distintas esferas de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito educativo. Y finalmente se materializa ya como mandato de Naciones Unidas en una cantidad de eventos, de conferencias internacionales. Por primera vez en el año 72, Naciones Unidas decide convocar a todos los jefes de gobierno, representantes de Estado, para discutir el tema ambiental. Esa primera reunión, que fue en el año 72, se llevó a cabo en Estocolmo. Y como les dije, el primer producto, digamos, más esencial que se delató de esa reunión fue el concepto de ecodesarrollo. En el año 92, 20 años después, se lleva a cabo la segunda conferencia, en este caso sobre el medio ambiente y desarrollo, que fue la conferencia de Río, también conocida con ese nombre, donde debuta el concepto de desarrollo sostenible. Fíjense bien que el concepto fue materializado en el año 89 en el documento que presenta la señora Gro Harlem Brundtland, repito, denominado Nuestro Futuro Común, pero se presenta ya en una instancia de naturaleza política en el año 92. Y prácticamente 278 jefes de gobierno, representantes de Estado que acudieron a esa cita, aprobaron, ¿ok? Acogieron la idea del desarrollo sostenible bajo esa premisa fundamental de, bueno, garantizar a las generaciones futuras, ¿verdad? Una calidad de ambiente, una disponibilidad de recursos naturales que fuese perfectamente compatible, digamos, para cubrir las necesidades de ellos, ¿ok? Y en ese contexto
el desarrollo sostenible como tal se materializa como una política pública en casi todos los países. Eso es en el año 92. Y fíjense que nosotros, bueno, promulgamos una constitución nueva en el año 99 y por supuesto nuestra constitución inmensamente garantista en el texto como tal, tiene el desarrollo sustentable, en este caso no sostenible, sino sustentable, transversal. En todas las esferas de la vida nacional aparece el enfoque del desarrollo sustentable como una premisa fundamental. Bueno, posteriormente otras reuniones, la de Johannesburgo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero destacar fundamentalmente esas dos por esa razón. Otra cosa importante de la conferencia de Estocolmo en el 72 es que surge es la partida de nacimiento del derecho ambiental. Fíjense lo que yo comentaba hace un momento. El derecho civil, como tal, data pues, de la época de los romanos como tal y tiene muchos siglos de desarrollo. El derecho ambiental, tal como lo conocemos hoy en día, surge en esa época. Surge bajo dos premisas fundamentales. En la acta final de la conferencia de Estocolmo, en el principio 22 se establece claramente, dice que los estados deberán cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Fíjense que ya se hablaba de la responsabilidad civil en materia ambiental también, ¿no? Y ese principio 22, posteriormente en la conferencia de Río del 92, a 20 años después, pero en el principio 27 de la declaración de Río, se ratifica. Dice que los estados y las personas deberán cooperar de buena fe con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en la declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. Ya ampliamos el concepto de ir de la dimensión ambiental a la dimensión del desarrollo sostenible como tal, ¿no? Eso constituye, repito, la parte de nacimiento del derecho ambiental. En el caso venezolano, nosotros tradicionalmente, digamos, lo ubicamos en un contexto cronológicamente, una línea de tiempo en tres etapas. Una primera etapa que tuvo que ver con el derecho de bienes, desde que se instaura nuestra república a partir de 1810 hasta el año 1910, fue una etapa que se caracterizó fundamentalmente por hacer énfasis en normas que regulan y median la relación individuo-sociedad-naturaleza, teniendo como premisa fundamental la apropiación. Recordemos que era muy común en esa época, incluso en la misma etapa de la guerra emancipadora, como a los militares, las personas que participaban, se les pagaba, vamos a decir así, o se les reconocía regalándole parcelas, fincas, terrenos. De por sí en Bolívar, bueno, es un ejemplo bien representativo. Aquí en Lara, por ejemplo, bueno, aquí pegado a Yaracuy, el Parque Minas de Aroa perteneció a la familia de Bolívar. Y era muy común, repito, entregar ese tipo de haberes, por decirlo de alguna forma, de quienes participaron en esa gesta emancipadora. A partir del año, de la segunda etapa, perdón, desde 1910 en adelante, comenzamos a legislar para regular recursos ambientales de manera muy específica, ¿ok? O sea, fíjense que tenemos una primera ley de bosque en 1910, posteriormente tenemos una ley de montes y agua en el 15, una nueva en el 21, posteriormente cambiamos el concepto a ley forestal de suelos y agua en el 44, una nueva ley en el 55, una nueva ley en el 66, que permaneció activa durante muchos años hasta el año 2008, ¿ok? Cuando promulgamos la ley de bosque y gestión forestal y más recientemente en el 2013 tenemos una ley de bosque. ¿Okay? Fíjense cómo ha ido evolucionando la legislación venezolana en materia particularmente del recurso forestal, del recurso bosque como tal. Ya llegando a la tercera etapa, que es a partir del año 76. ¿Por qué el 76? Bueno, porque fue cuando se creó el Ministerio del Ambiente, ¿ok? Se promulga la primera ley orgánica del ambiente, se comienza a legislar específicamente en la dimensión ambiental, ¿ok? Y a partir del año 76 creamos una institucionalidad ambiental, surgen entonces instituciones que van vinculadas con esto y un ordenamiento legal que va a regular el resto de las materias, como la ordenación del territorio, la ordenación urbanística, la fauna silvestre, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya con conceptos mucho más modernos, o sea, como ya con un enfoque ecosistémico, dejamos el fraccionamiento, que es muy propio del derecho agrario. Eso es muy común en el derecho agrario, hablar del recurso suelo, recurso flora, recurso fauna. No había una visión sistémica, una visión integral, una visión holística, ¿ok? Una visión termodinámica de los ecosistemas. Los agraristas lo ven solamente como por fragmentos, ¿ok? Y por supuesto, repito, nuevos enfoques del desarrollo teórico, en este caso vinculados con la teoría de sistemas, el enfoque ecosistémico del manejo de los paisajes,
da cuenta de que era necesario tener una visión como más integradora, ¿ok? De ir más allá de simplemente recursos aislados como tal. Y entonces, bueno, en esa tercera etapa se materializa con esa primera ley orgánica del ambiente del año 76, que posteriormente, bueno, promulgamos una nueva, la actual, la vigente, que es del año 2006, promulgamos una ley orgánica para la ordenación del territorio todavía vigente, o sea, comenzamos a utilizar la ordenación del territorio como la principal estrategia de conservación ambiental. Venezuela ha desarrollado un prolífico cartabón, digamos, de opciones de ocupación del territorio dentro de esa categoría conceptual que llamamos ABRAE, ¿no? Áreas bajo régimen de administración especial, que en el caso venezolano constituyen 25 figuras, no es una sola. Casi todo el mundo sabe desde los parques nacionales, los monumentos, pero realmente tenemos 25 categorías distintas para uso, aprovechamiento de los recursos naturales y formas de ocupación del territorio, por supuesto. Esa ley sigue vigente. Tenemos una ley orgánica de ordenación urbanística, por supuesto, también vigente, y nos estrenamos en el 92 con un reto muy grande, que era penalizar los delitos ambientales. O sea, llevar las conductas antijurídicas en materia ambiental al terreno del derecho penal. Eso ocasionó en principio bastante bulla, porque bueno, se supone que siempre todo lo que tiende a dilucidarse en materia penal es porque tiene valor económico. Y para algunos doctrinarios decían que eso no podía materializarse porque eso era como disminuir el ambiente en su propia condición, en su propia categoría como tal, como recurso infinito, entre comillas, a un principio así lo pensábamos, ¿ok? Pero se le quitaba el valor intrínseco como tal que tiene la naturaleza y el ambiente en términos generales. Otros doctrinarios nos dijeron que no era así y que era tan grave realmente la situación que se nos estaba presentando que se hacía necesario. O sea, el derecho penal siempre ha constituido la última ratio, es el último recurso que se debe utilizar para sancionar a las personas que desarrollan conductas y comportamientos fuera de ley como tal. Lo cierto es que, bueno, en el año 92 nos lanzamos a la idea de tener una primera ley penal del ambiente. Los doctrinarios, los teóricos, todos se sentaron en eso y creamos una primera ley que, fíjense bien, para esa época contemplaba 36 tipos de delitos, 36 tipos penales. Se lograron identificar 36 conductas antijurídicas que aplicaban para hacer delitos penales en materia ambiental. Déjeme decirle que tenemos una nueva ley penal del ambiente del año 2012. La nueva ley penal del ambiente del 2012 contempla 76 tipos penales. Fíjense bien que en 20 años los delincuentes ambientales ingeniaron 40 formas nuevas de delinquir. ¿Ok? Cosas que no estaban en el cartabón, conductas antijurídicas que no estaban previstas. Siempre trato de ilustrar con un ejemplo muy sencillo. Cuando se promulgó, por ejemplo, la ley contra los delitos informáticos, fíjense bien que esa ley se hizo básicamente para los hackers y la pornografía. Ese era el tema del momento, era la situación que había que regular, era el hecho social que había que regular y entonces, bueno, se hace esa ley. Déjeme decirle que para ese momento a nadie, los que tenemos años trabajando en el área ambiental, a nadie se le ocurrió pensar que en algún momento Mercado Libre o cualquiera de estas plataformas se iba a prestar para traficar con fauna silvestre, para vender recursos de la biodiversidad. Eso no estaba previsto porque la ley contra los delitos informáticos fue pensada para los hackers y la pornografía, no para el tráfico de fauna. Y fíjense como un nuevo hecho en la sociedad, ¿ok? Trae entonces a la necesidad de modificar esa ley o ver qué hay. Realmente no es necesario, y debo aclarar esto. No es necesario porque la ley es muy clara cuando dice que está prohibido. ¿Ok? La ley no establece condiciones de vender productos, por ejemplo, de la biodiversidad o de la fauna silvestre, si es por internet o es en la calle. O sea, está prohibido, listo, no importa la vía como tal. Entonces no es necesario plantearse modificar la ley contra los delitos informáticos, pero simplemente quiero para que vean cómo un instrumento se crea para una cosa y surgen nuevos hechos, nuevas circunstancias en la sociedad que, bueno, circunstancialmente en algunos casos pudiera ser necesario modificar un instrumento para responder a esos nuevos hechos, a esos nuevos acontecimientos que se están dando en la sociedad. Y bueno, posteriormente, por supuesto, publicamos una ley de diversidad biológica. Ahora centrémonos en materia penal. Tenemos esa nueva ley penal del ambiente y, por supuesto, acompañado a ella un cartabón inmenso que, por supuesto, es imposible en este tiempo describirlo todo, pero tenemos leyes, bueno, pues Venezuela es un país inmensamente prolífico en cuanto a lo que es la formulación, diseño y de normas de todo tipo, ¿ok? En materia legal ambiental, ¿ok? Como lo pueden ver ahí rápidamente, ¿ok? Y
Para investigar cada una de esas circunstancias, por supuesto, hemos desarrollado también todo un andamiaje teórico, ¿ok? Metodológico. Pero fíjense bien, permítame, creo que se me saltó una lámina por aquí. Wow, sí, se me saltó. Bueno, quería traer a colación una expresión ya lo van a ver más adelante, del doctor Ricardo Lorenzetti, sabio maestro del derecho ambiental latinoamericano. Él dice lo siguiente, él dice que todo el andamiaje jurídico que se construyó en Occidente se hizo fundamentalmente para los bienes y las personas. Y fíjense bien, eso es el derecho. Cualquier persona, cualquier abogado que me esté escuchando, o estudiante, o y cualquier persona, en términos generales, debe entender eso. O sea, el derecho existe porque existen los humanos, el derecho existe porque existe la sociedad. Entonces, el derecho está centrado básicamente en bienes y personas. Y para proteger, para garantizar la protección de los bienes y las personas, por supuesto, se ha desarrollado todo un andamiaje teórico, doctrinal, metodológico para investigar, para tratar de proteger eso, ¿ok? Esas dos circunstancias que rodean a las personas en la sociedad como tal. Desarrollamos métodos que están sistematizados en un manual. Por ejemplo, en el caso de Venezuela tenemos un manual único de procedimiento en materia de cadena de custodia y evidencia física. Todo lo que tiene que ver con la preservación del sitio de suceso, la cadena de custodia, para investigar delitos contra los bienes y contra las personas. ¿Qué sucede? Cuando el ambiente emerge como una nueva categoría jurídica, cuando el ambiente emerge como un nuevo objeto litigioso, aquí la cosa cambia por completo. El maestro Lorenzetti dice que no estamos frente a una situación análoga, sino completamente distinta. Y por lo tanto, toda la teoría, métodos de investigación, técnicas criminalísticas y todo lo que ustedes se pueden imaginar que hemos desarrollado para investigar delitos contra los bienes y contra las personas, cuando se trata de llevar eso a la investigación de los delitos ambientales, eso no funciona. Algunas cosas pudieran funcionar, pero no del todo, porque él dice que estamos frente a una situación completamente distinta, para lo cual se requiere de una teoría apropiada. Y quiero rescatar esa expresión, una teoría apropiada. Sobre eso es que precisamente yo tengo tiempo, años trabajando en esa teoría apropiada para investigar los delitos ambientales. Más aún cuando vemos, como lo dije hace un momento, pasamos de 36 delitos que estaban contemplados en la Ley Penal del Ambiente del año 92 a 76 delitos que están contemplados en la Ley Penal del Ambiente del año 2012. Entonces, cada tipo de delito supone una metodología completamente diferente para poder garantizar la cadena de custodia, la preservación del sitio de suceso, todas las experticias científico-criminalísticas que hay que hacer para investigar un delito ambiental no tienen nada que ver con investigar delitos contra los bienes y las personas. Y ese es uno de los grandes vacíos que nosotros enfrentamos a diario. Y vamos a ver en qué se traduce eso, ¿no? Entonces, fíjense bien, bueno, aquí está, precisamente hacía referencia hace unos segundos en esto. Los delitos contra las personas son delitos, repito, de bienes jurídicos tutelados, o sea, delitos contra la vida, delitos contra la integridad física, moral, el homicidio intencional, agravado. Todo eso son delitos contra las personas. Y los delitos contra la propiedad, por supuesto, los que ofenden, ¿verdad?, prevalentemente la propiedad, al mobiliario, a su casa, a su vehículo, cualquier cosa. Y en eso de eso tenemos mucha teoría, mucho método, mucha doctrina para investigar y para sancionar y poder demostrar sobre todo los hechos como tal en ese contexto. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué ha operado en el país en estos años? Bueno, fíjense bien, hasta el año 2000, prácticamente todos los países de América Latina se regían por un sistema acusatorio, en este caso un sistema inquisitorio, perdón, ¿verdad? Donde todo se regía por documentos escritos, ¿ok? El imputado era simplemente un objeto más dentro del sistema que le juzgaba a través de documentos. Yo recuerdo que yo en esa época hacía pasantía, bueno, suplencia, me he dicho, algo así en un tribunal, y recuerdo que todo era escrito. Uno cargaba esos inmensos expedientes para acá, para allá, ¿ok? No había lo que uno en esa época veía en las películas, eso que hoy en día para nosotros resulta común, ver que si hay unos escabinos, hay un juez, hay un debate, eso para que los que no lo saben, eso en Venezuela no era así, ¿ok? Hasta el año 2000, cuando se aprueba el Código Orgánico Procesal Penal que invierte, que voltea por completo todo el sistema penal, ¿ok? Y lo lleva de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. Y el sistema acusatorio tiene unas virtudes bien importantes. Quizá la más importante, digamos, en hecho de justicia es primero que es oral, ¿ok? No es escrito. Ustedes se imaginan una persona muy humilde que ha pasado por toda una tragedia, quizás analfabeta, ¿cómo puede plasmar el dolor, el sentimiento en papel? Es difícil. Este sistema acusatorio abre la posibilidad de que la gente pueda hablar, la gente pueda intervenir y decir cómo lo piensa, cómo lo siente. Pero también, si nos vamos al hecho de los delitos ambientales, por supuesto, permite también poder describir hechos que técnicamente pueden resultar complejos, ¿ok? Entonces, bueno,
llevamos a un experto para que explique al juez, ilustre a toda la infraestructura probatoria que esté presente en ese momento de qué se trata el hecho como tal que se está investigando. En fin, ese cambio de paradigma, no quiero extenderme en este cuadro como tal, del sistema inquisitorio al sistema acusatorio, trajo como esencia fundamental un punto bien importante, que es lo que quiero centrarme, que es el principio de libertad de prueba. Eso significa que nosotros podemos echar mano a todo el arsenal de recursos técnicos, tecnológicos que tenemos hoy en día. A mí me ha tocado casos donde, por ejemplo, me ha tocado hacer un análisis multitemporal con imágenes de satélite, donde he podido demostrar en una audiencia en un tribunal cómo estaba esa área hace 3 meses, hace 2 meses, hace un mes, y al día siguiente, quizás no tengo el acceso a una imagen de satélite, pero utilizo un dron y puedo georreferenciarlo y mostrar todo el panorama de cómo fue afectada. Puedo estimar el porcentaje de vegetación, puedo hacer muchas cosas para demostrar fehacientemente que hubo un daño ambiental como tal. Y entonces el principio de libertad de prueba me permite a mí hoy en día, con los avances que tenemos, mire, echar mano de todos los recursos que nos dan la ciencia, la química, la biología, la genética, etcétera, la evolución, la ecología. Son las principales herramientas que los expertos en materia de criminalística ambiental utilizamos. Sin embargo, repito, ese tema está crudito, prácticamente. Nuestra ley penal del ambiente es muy clara. Y fíjense lo que dice, de todo delito contra el ambiente nace la acción penal para el castigo del culpable y también nace la acción civil para efecto de la restitución y la reparación. Fíjense bien que hablar de restitución y de reparación significa tener la capacidad técnico-científica para poder evaluar, determinar el grado de daño, ¿ok? Poder estimar, incluso poder valorar económicamente los impactos ambientales para poder entonces a la persona que haya sido responsable poder imponer la sanción, en este caso en materia de restitución, ¿verdad? Del daño como tal y poder prever, por supuesto, los costos que eso significa restituir un área que haya sido degradada, que haya sido afectada. Nosotros tenemos la tendencia natural a ser muy punitivos y pensamos que todo el mundo tiene que ir preso. El derecho ambiental no fue pensado en llenar las cárceles de delincuentes ambientales, porque realmente no hacemos nada. Es más importante, en principio, que se repare el daño. Pero por supuesto que eso es un problema grave que tenemos porque los daños no se reparan, y debo decirlo con toda honestidad. Y es parte de la pelea que tengo de hace años, buscando la forma, bueno, cómo se puede lograr comprometer a la persona, porque lo que hace es que se van por las ramas, en el sentido de que yo lo he visto en la práctica tantos años. Una persona que comete un delito ambiental, entonces dona unas mascarillas a un ambulatorio, dona unos toldos al Ministerio del Ambiente, dona, o sea, ¿y quién se encarga de reparar el daño? Nadie se ocupa. Y entonces, adicionalmente a eso, tenemos otra situación también de carácter compleja en términos doctrinales, porque es que cada vez que usted aborda a un profesional del derecho y con respecto a los delitos contra el ambiente, y se dice, bueno, ¿quién es la víctima? Y bueno, se dice que la víctima somos todos. Y uno no termina de entender eso, como que somos todos. O sea, ¿quién daña, quién contamina? No fueron las iguanas, no son los venados, somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos una suerte de víctima y victimario. O como una vez le preguntaba yo a una ilustre jurista muy conocida en el país, ¿cómo hacemos cuando la víctima no tiene conciencia de que es victimario? ¿Ok? O sea, es compleja. Entonces, eso tiene que ver con el enfoque que se le está dando al manejo de los delitos ambientales. En tal caso, debería orientarse más bien hacia el desarrollo de medidas reales. Las medidas reales son aquellas que buscan evitar a toda costa al victimario y están centradas en la víctima. Eso significa que yo me voy a ocupar como administrador de justicia de recuperar el ecosistema, la laguna, el bosque. No me interesa la persona que lo cometió. O sea, me interesa en el sentido de que él responda para recuperar eso que dañó. ¿Ok? Yo me debo ocupar primariamente de eso y buscar los mecanismos, las técnicas, la estrategia para que eso se logre, que se materialice la reparación del daño y no, repito, decir que lo voy a mandar 20 años en la cárcel porque con eso no hago nada. Es más importante, repito, que se recupere. Pero para eso se requiere de mucha experticia técnica como tal. Para eso, por supuesto, hemos desarrollado todo un sistema nacional de justicia, por supuesto, formado por los tribunales, la defensa pública, el Ministerio Público, en este caso el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y adicionalmente a ellos, déjeme decirle que la ley del CCPC reconoce la existencia de otros órganos de investigación penal distintos a ellos. Tenemos el caso de los guardaparques. Los guardaparques, desde el punto de vista jurídico, ellos tienen la doble función como policía administrativa ambiental y como órgano de investigación judicial.
Pero tenemos que fortalecer eso, porque eso que yo estoy diciendo en este momento no lo saben ni las autoridades de IMPACRE, ni lo saben los guardaparques, ni están formados en principio para eso, pero tienen la competencia legal. Y así por el estilo, o sea, porque el 6CPC conoce, así como les dije al principio, de delitos comunes, delitos contra la persona, lesiones personales, violaciones, cosas por el estilo, pero el 6CPC no se mete en delitos ambientales. Para eso se requiere una experticia técnica científica donde, por supuesto, el papel de un biólogo, de un bioquímico, de un geólogo, y en el 6CPC no hay nada de eso. Entonces, repito, si la misma ley reconoce la existencia de otros órganos de investigación penal distintos al 6CPC, hay que fortalecer todo el cuerpo, repito, probatorio en materia de delitos ambientales. En ese sentido, tenemos una infraestructura probatoria, ¿ok?, que participa pues, en los procesos judiciales. Vemos que hay unos con voz en la fase de juicio oral y otros sin voz como tal. Entonces, bueno, tenemos los expertos o peritos criminalísticos y forenses del 6CPC, de igual manera los que son del Ministerio Público, los investigadores del 6CPC, los funcionarios actuantes de los órganos de investigación penal distintos. Aquí en este caso, por ejemplo, yo participaba en mi condición de funcionario de IMPARQUES, ¿ok?, como experto, participan los guardaparques, pueden participar bomberos, ¿ok?, que tengan la experticia científico-criminal para poder abordar y aportar el conocimiento para poder dilucidar esa situación. Testigos presenciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los testigos expertos, en fin, eso es lo que tienen de derecho a voz en el juicio oral. Y están los consultores técnicos que no tienen derecho a voz, ¿ok? Son personas que apoyan, que orientan al juez durante la fase de juicio, pero ellos no participan como tal. Ahora bien, ¿de qué se trata todo esto? Fíjense bien, cuando hablamos de un delito, de una investigación penal ambiental, estamos hablando de un proceso de identificación, individualización y evaluación de las evidencias físicas, ¿ok?, mediante la aplicación de las ciencias biológicas y ambientales en el campo de las ciencias legales. Toda investigación se inicia por 3 vías, de investigación por oficio, por denuncia o por querella. Me voy a centrar en la primera, ¿verdad?, porque es la investigación de oficio, o sea, aquella que asume la institución por iniciativa propia. Una vez que se tiene conocimiento de un delito ambiental, de una acción antijurídica cualquiera, deforestación, incendio, cacería, ilegal, lo que sea, ¿ok?, se inicia esa fase de investigación. Fíjense bien, y en la fase preparatoria, finalizada la fase preparatoria, el fiscal, en este caso estamos hablando de fiscales con competencia en materia de delitos ambientales, que avanzamos porque tenemos una por cada estado. Tenemos un vacío inmenso porque no tenemos tribunales. Y eso es una debilidad muy grande en nuestro sistema penal ambiental. Pero fíjense bien, el fiscal debe presentar, repito, el acto conclusivo. El acto conclusivo te puede tener 3 opciones. Si finalizada la fase de investigación, la fase preparatoria, él no consigue, no logra congeniar elementos de naturaleza criminalística suficiente como para establecer realmente una responsabilidad, pero él presume que pueden aparecer nuevos elementos más adelante, él puede declarar el archivo fiscal. El fiscal declara el archivo fiscal y eso queda ahí como abierto para que me entiendan el lenguaje sencillo. Si durante la fase de investigación, igualmente el Ministerio Público, los órganos de investigación como tal, no logran congeniar elementos de naturaleza criminalística probatorio y saben que no va a aparecer, pasa mucho con los incendios. Pasó el incendio, empezó a llover, creció el monte otra vez, nunca se pudo identificar nada, no hay nada que hacer. En ese caso, el fiscal solicita al juez de la causa el sobreseimiento. El juez, por supuesto, evalúa la cuestión y el juez declara el sobreseimiento. Y con el sobreseimiento muere la causa. Listo, hasta ahí llegó. ¿Ok? Y la tercera opción es formular la acusación. El fiscal se lanza la acusación cuando tiene los pelos de la mano, como decimos en criollo. ¿Ok? Cuando él sabe que tiene elementos probatorios suficientes como para ir entonces a demostrar la culpabilidad. Y eso significa entonces ir a la fase de juicio. El problema es que cuando vamos a la fase de juicio nos conseguimos con una cantidad de debilidades vinculadas con la carencia de recursos humanos preparados, la falta de protocolos, de procedimientos, la falta de técnicas, de equipos, de métodos. De eso tenemos muchísimo para investigar delitos comunes, pero para investigar delitos ambientales, solamente para ilustrarles un ejemplo sencillo, que uno lo ha vivido en carne propia. Llegas a un incendio en un parque nacional y cuentas 1, 2, 3, 15, 20 columnas de humo. Y uno se pregunta por dónde empezó. ¿Por dónde empezó el incendio? Cuando tienes 20 columnas de humo, tú no sabes. O sea, para que tengan una idea tú no puedes poner una cinta amarilla alrededor de un parque nacional. Eso lo haces tú cuando hay un homicidio en una casa. Pones afuera, en la cerca, la cosa. O sea, circunscribes el área y puedes controlar todo, pero en un ambiente abierto, un sitio de suceso abierto, como es lo que pasa en la gran mayoría de los delitos ambientales, el escenario es otro como tal. Entonces, visto esto, fíjense bien, quiero mostrar datos oficiales. ¿Ok? Estos son datos que los saqué en su tiempo de los informes de gestión del Ministerio Público. Fíjense bien, año 2012.
se presentaron ante la Dirección General de Ambiente del Ministerio Público 8.069 causas a nivel nacional. Esos números son muy pocos realmente, de lo que yo recuerdo deben ser mucho más casos, pero no nos vamos a centrar en eso ahorita. 8.069 casos, de los cuales solamente hubo 31 juicios. Si ustedes comparan con cualquier otra materia, fíjense, por ejemplo, protección integral de la familia, 107.650 casos, ¿ok? Y hubo 2.886, bueno, en este caso fueron audiencias preliminares, ¿no? Por esos datos. Sería interesante hacer la proporción en términos porcentuales, pero fíjense bien que en el caso de la materia ambiental, 31 juicios frente a 8.069 investigaciones por delitos ambientales, eso no es nada. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil demostrar un delito ambiental? Es tan difícil establecer una responsabilidad ambiental. Y claro, cuando vemos los datos, estos siguen siendo datos oficiales, fíjense bien lo que pasa. 131 suspensiones condicionales del proceso. O sea, de estos 200, de los 200 y pico de casos que se habían presentado, en este caso, hubo 131 suspensión condicional del proceso. O sea, buscó un acuerdo preparatorio, la persona termina haciendo alguna labor social, termina haciendo casi cualquier cosa, pero no repara el daño. Y mucho menos va presa, por supuesto, ¿no? Estos son datos oficiales. Fíjense bien que particularmente aquí en mi estado, en Lara, estos datos aparecen así, y aparece Lara con 170 presentación de actos conclusivos. ¿Ok? Para que me entiendan de qué se trata esto. O sea, el fiscal responde rápidamente, hace las actuaciones muy rápidas y presenta el dato conclusivo. El dato conclusivo, como ustedes lo saben, puede ser un archivo fiscal, o un sobreseimiento o una acusación como tal formal. Déjenme decirle que de esos 170, la gran mayoría son sobreseimientos. ¿Ok? Eso no fue realmente ninguna acusación como tal. ¿Ok? O sea, y en este caso el fiscal se le calificaba en algún momento como el mejor fiscal ambiental porque él procesaba los casos muy rápido. Por supuesto, no se ocupaba mucho de investigar, y lo puedo decir con la responsabilidad del caso, ¿entiendes? Entonces, bueno, llegó esto y rapidito, o simplemente establezco un acuerdo preparatorio, vas a donar unas mascarillas a un ambulatorio, unas franelas para una campaña de reforestación, unos toldos, unas pancartas alusivas al tema ambiental. Así se resuelven los delitos ambientales y la persona, por supuesto, no asume la responsabilidad del daño y el fiscal no profundiza, quizá por desconocimiento, por supuesto, la falta de una experticia técnico-científico, de tener un cuerpo especializado, que lo hay en Caracas. En las regiones no lo hay, pero ellos pueden apelar, por supuesto, a la Comisión Técnico-Científico Ambiental del Ministerio Público, donde hay geógrafos forestales, biólogos, hay de todo, para investigar los delitos ambientales, pero bueno, parece que no es muy motivadora meterse a eso. Es más fácil resolver la cosa por la vía más expedita. Entonces, aquí traigo precisamente la expresión que dije al principio. La historia jurídica de Occidente se ha construido sobre la base de la protección de la propiedad de las personas, lo que ha dejado una marca indeleble sobre numerosas investigaciones que han trasladado aquel modelo de tutela a un nuevo objeto, el ambiente. Y fíjense cómo sentencia el doctor Lorenzetti. Esa adaptación es incorrecta, porque no estamos en presencia de un hecho análogo, sino completamente diferente, que, por lo tanto, requiere de una teoría apropiada. Y por eso yo insisto, y es el título de esta ponencia, la necesidad de articular, de tener una articulación técnico-legal procesal para poder investigar. Cuando uno estudia derecho probatorio, se da cuenta, cuando uno trata de identificar y desarrollar medios de prueba, tener órganos de prueba, tener objetos de prueba para poder demostrar, repito, en principio la responsabilidad, pero no solamente es la responsabilidad por los hechos, sino que a partir de esos medios también es que yo puedo cuantificar el daño. Y puedo evaluar, puedo hacer la evaluación económica del impacto del daño ambiental como tal y poder establecer la responsabilidad, en este caso en materia civil, para la reparación del daño, ¿ok? Entonces me consigo con todos estos vacíos que tenemos, ¿ok? Y bueno, fíjense que algunas cosas hicimos. Por ejemplo, esto fue un taller que nosotros dictábamos con la gente del Ministerio Público, se llamaba Elaboración de Actas Policiales y Preservación del Sitio de Suceso en materia de delito ambiental. Eso, bueno, ya hace años que no se hace, no sé. Eso se hizo un tiempo y se perdió. Ya hoy en día casi todos los funcionarios que están en esos cargos son nuevos, desconocen estas materias y por supuesto tenemos esa gran debilidad como tal. En este caso quise traer a colación para que ustedes vean, entonces, este es uno de los casos donde yo he participado. Por supuesto, no es visible, muchas de los actores participan, pero fíjense bien, ¿no? La convocatoria dice en su carácter de experto deberá comparecer al juicio oral y público, ¿ok? Esto es una situación completamente nueva dentro del proceso judicial venezolano, que participa un experto ambiental en delitos de esta naturaleza, donde tiene que confrontarse
al debate, ¿ok? Porque hay una cosa bien importante. Algunos amigos, biólogos, que me decían, bueno, yo una vez preparé un informe para un tribunal. Una cosa es preparar un informe, ¿ok? Eso no tiene valor probatorio, para que lo sepan. El Código Orgánico Procesal Penal, como se los dije al principio, se basa en dos premisas fundamentales, que es oral y es por debate. ¿Qué significa eso? Que cuando usted presenta un informe técnico, un paper, cualquier investigador, cualquier científico, para aportar a una investigación, si él no asiste a la audiencia, dice el Código Orgánico, es muy claro, dice que el experto debe someter su conocimiento, su experticia al escrutinio de las partes. Eso significa ir a la audiencia del tribunal, que no es nada sencillo realmente, y someterse al interrogatorio que va a desarrollar, por supuesto, la juez, el fiscal del Ministerio Público, la defensa pública y sobre todo la defensa privada. Los abogados manejan técnicas de litigación, técnicas de pregunta, contrapregunta, tienen la habilidad para desarmar y sobre todo si no es una persona que esté entrenada en estas líneas, por supuesto que al entrar a un tribunal se pone nervioso y va a trastabillar, va a caer en contradicción y con eso lo desestiman como experto. Entonces, es muy importante también esa otra parte, que las personas que se forman para trabajar en condición de expertos, para participar en los juicios ambientales, tienen, aparte de su experiencia, su formación como biólogo, como el área que sea ambiental, deben conocer ese escenario porque no es un escenario fácil, ¿ok? Es un debate duro, de discusión, repito, donde particularmente los profesionales del derecho tienen una ventaja comparativa porque manejan esas técnicas que, por supuesto, una persona común y corriente no las maneja, ¿no? Bueno, fíjense, el reconocimiento de los expertos está previsto en la Ley Penal del Ambiente, dice a los fines de la determinación de la cuantía de los daños, ¿verdad? Solo podrán ser nombrados como expertos personas naturales, especialistas en la materia, instituciones. Fíjense bien que pueden perfectamente convocarse universidades, fundaciones, o sea, todas aquellas instituciones que puedan tener y que estén debidamente acreditadas pueden ser convocadas y están obligadas una vez que sean convocadas. Ahí lo están teniendo a colación el Código Penal, donde dice precisamente sobre la negativa de servicios legalmente indebidos. Dice que todo individuo que sea llamado por autoridad en calidad de testigo, de experto, etcétera, tiene que asistir. No se puede negar como tal, ¿ok? Bien, ya para ir cerrando, fíjense bien, razones que convocan y justifican el desarrollo de una plataforma técnica legal procesal para el bien jurídico ambiente. Bueno, lo primero es la naturaleza propia del bien jurídico tutelado. Es sumamente complejo. O sea, ir a abordar la investigación de un delito ambiental en un ecosistema marino, cuando usted va a Morrocoy, usted ve un paisaje, ¿ok? Nosotros erróneamente seguimos hablando de que enseñamos los ecosistemas. Obviamente los ecosistemas operan a una escala que el ojo humano no percibe. Los ecosistemas operan en términos de unas relaciones que son meramente bioquímicas, físico-químicas, biogeoquímicas, termodinámicas, que no podemos al ojo humano percibirlas. Cuando hay un derrame de hidrocarburos, cuando se vierte cualquier sustancia, por decir un ejemplo, repito, en este ejemplo que pongo de un ecosistema marino, ¿de qué manera afecta al manglar, a las praderas de fanerogomas marinas, a la biota en términos generales que hay en ese ecosistema? No está fácil realmente. O sea, la complejidad, las interacciones, las interrelaciones y las interdependencias que hay entre los componentes del ambiente son fronteras que no están claras. Entonces, poder realmente determinar en qué momento se está afectando. Nosotros conocemos con más detalle el cuerpo humano. Sabemos cuando un paciente entra en shock y sabemos lo que tenemos que hacer. Tomamos una vía, hidratamos, metemos adrenalina, sabemos, pero cuando tenemos un ecosistema en shock, no sabemos. No sabemos cómo entubarlo, o sea, o cuál es lo prioritario. Cuando tienes, digamos, y disculpe que siga ilustrando con este ejemplo, tienes un accidente con salvo masivo de víctimas, donde tienes una persona quemada, uno fracturado, etcétera. Bueno, cuando hay un daño contra un ecosistema, tienes varias víctimas. Están los manglares, está la fauna. Entonces tú no sabes a quién atender primero y cómo abordarlo, cómo tomarle la vía, cómo neutralizar el efecto tóxico. En fin, o sea, la naturaleza propia del bien jurídico tutelado al ambiente ya obliga necesariamente a tener un cuerpo especializado de profesionales del área ambiental. La naturaleza de los delitos ambientales, por supuesto, una cosa se desencadena de la otra, resulta sumamente difícil investigar un delito ambiental, muy complejo. La naturaleza jurídica de la víctima, en tal caso, hablando en este caso, estoy viviendo las víctimas, no nosotros, dentro de esta visión tan antropocéntrica del derecho, ¿okay? Donde se supone que nosotros somos las únicas víctimas, y no, hoy en día, ya ustedes lo saben, lo habrán visto en los medios, hay un avance importantísimo en la doctrina, donde se están reconociendo nuevas personas jurídicas, nuevos sujetos de derecho. Colombia ha declarado ya 2 ríos como sujetos de derecho, hay avances importantes, ya existe la categoría jurídica de persona natural no humana, se habla de derechos de los animales. Ojo,
todos esos temas están en veremos en Venezuela. Pero yo que interactúo mucho a nivel de América Latina y el Caribe, les puedo decir que en América Latina y el Caribe hay avances importantísimos en esa materia. Aquí todavía estamos muy en pañales, lamentablemente. El derecho ambiental, por supuesto, es una rama de la ciencia jurídica profundamente influenciada por la ciencia y la tecnología. Hace un momento le decía cómo yo utilizo las técnicas de satelitales, etcétera, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? El deber derecho de participar en todos los asuntos públicos de la vida nacional. Entonces, bueno, estamos obligados, los profesionales, los testigos, las personas que puedan de una otra manera aportar. La posibilidad de desarrollar metodologías técnicas y protocolos. Esto es importante. A partir de la intervención de los profesionales del área ambiental, podemos perfectamente comenzar entonces a hablar de elementos que podemos incorporar a ese manual de cadena de custodia de evidencia física que les mostré al principio. Ahí hay que incorporar entonces los métodos para investigar los delitos ambientales. Eso deben ser validados, por supuesto, por el Centro Nacional de Ciencias Forenses, ¿ok? Para que pasen y forman parte del protocolo nacional, en tal caso que se aplique para investigar los delitos ambientales. Y por supuesto, tener indicadores de desarrollo, indicadores de desarrollo, perdón, de indicadores jurídicos. En este caso, cuando vemos estos números tan contradictorios, tantos delitos ambientales, tantos procesos que se dan, realmente cuando usted trata de buscar datos de cuántas personas realmente han sido sancionadas, cuántos han logrado resarcir el daño, quién realmente después de una deforestación, de una afectación masiva, se ha logrado la recuperación. Eso se queda mucho con el discurso político, ¿ok? Porque no es fácil todo lo que opera por ejemplo, en el arco minero del Orinoco, pensar que eso se va a recuperar, eso realmente es caerse a mentira, ¿me entiendes? O sea, el proceso de degradación del elemento del sustrato fundamental, que es el suelo, ha llegado ahí a unos niveles que eso es imposible recuperarlo. Pasarán miles, ¿ok? Siglos para que eso vuelva a volver a lo que fue al principio, ¿ok? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, repito, es necesario sincerarla y tener claros indicadores jurídicos para ver hasta qué punto el derecho ambiental está siendo realmente efectivo, está siendo efectivo y eficiente, ¿ok? Para atender la naturaleza de este tipo de delitos como tal. Para muestra este artículo. Fíjense bien lo que dice. La persona natural o jurídica que realice prácticas de manejo y uso de tecnologías que afecten significativamente las cadenas tróficas y los procesos de los ecosistemas. ¿Qué significa significativamente? ¿En qué momento pasa a ser significativo? Tenemos un significatómetro para medir eso. ¿Cómo, en qué momento yo determino que de acuerdo al volumen del hidrocarburo que se derramó o de la sustancia química o de la afectación no llegó a un punto de no retorno a la recuperación de ese ecosistema? ¿Cómo hago? ¿Cómo se determina eso? Son preguntas que yo me hago permanentemente cada vez que analizo cada uno de los tipos penales. Quizá hay algunos que pueden resultar un poco más sencillos, pero, por ejemplo, este que les traje aquí como ejemplo, wow, este es de sentarse a pensar cómo se demuestra eso en un tribunal. Ese es el punto, ¿no? Y bueno, ya a modo de conclusión, simplemente quería referir, bueno, los datos que arrojan los informes de gestión del Ministerio Público, queda muy entredicho, por supuesto, la efectividad institucional de este órgano de Estado como responsable de la acción penal frente a los delitos ambientales. El Ministerio Público, en la mayoría de los casos de los delitos contra el ambiente, se limita a la solicitud de aplicación de medidas personales, ¿ok? Repito, tiene que poner platica y dona unas computadoras al zoológico, unos toldos por aquí, unas franelas por allá, pero no se solicitan la aplicación de medidas reales, que como ya les dije al principio, las medidas reales están orientadas a la víctima, no al victimario. Entendiendo que la víctima es el ecosistema, es el río, es el animal, es el ecosistema. Eso no se está haciendo. A pesar de, bueno, la de verdad que toda esta situación que vivimos, Venezuela todavía cuenta con un marco legal y reservas técnicas institucionales con capacidad para generar mecanismos, protocolos y métodos que sirvan de apoyo al Ministerio Público para desarrollar investigaciones policiales ambientales, criminales, criminalísticas, a los efectos de garantizar la aplicación de la justicia ambiental. Hago un paréntesis muy breve. En estos días, con este caso que salió por ahí referido de este sujeto que aparece maltratando a un bebé de Tonina, yo hice una consulta a una IA que está tan de moda. Le asigné un rol como experto en psicología y en criminalística. Y le pregunté, ¿qué procesos operan en la mente de una persona que es capaz de maltratar a un animal con tanta significación para la sociedad? Sobre todo porque lo que proyecta, todos los que crecimos viendo la serie Flipper, los delfines para nosotros son un elemento muy tierno.
¿Y cómo una persona puede maltratar? O sea, ¿qué cosa pasa por la mente? Y bueno, no les voy a decir el resultado de la consulta, ahí les dejo el dato, ustedes pueden hacer su propia consulta, háganla en esos términos, pregúntenle, asígnenle un rol de experto en criminología, no criminalística, criminología y psicología, y pregúntenle eso, describan bien la situación, qué cosa pasa por la mente de una persona que es capaz de generar un maltrato, una situación tan aberrante como la que se observa en ese video, ¿no? En fin, de la misma manera es importante consolidar la creación de la Jurisdicción Penal Especial Ambiental. No, la tenemos prevista en la Ley Orgánica del Ambiente. No tenemos todavía los tribunales. Necesitamos jueces en materia ambiental porque las causas ambientales que llevan las fiscalías con todas las deficiencias van a la jurisdicción ordinaria. O sea, los delitos ambientales llegan a un juez que vive todo el día en delitos comunes y él no sabe qué decidir en un delito ambiental. Es urgente aumentar la oferta de formación profesional y académica en materia de derecho ambiental. Déjeme decirle que nosotros hicimos una evaluación en el año 2012 en los planes de estudio de la formación de los abogados a nivel nacional. ¿Ok? Incluso universidades tan icónicas como la UCB y como la ULA no tienen en el plan de estudio de la formación de los abogados derecho ambiental como una materia del plan de estudio, sino como una electiva. Ahí se las dejo. Por último, bueno, Venezuela requiere sumarse, por supuesto, al concurso de naciones que han incorporado en su cartabón jurídico, en su doctrina, el reconocimiento de nuevos sujetos de derecho, nuevas personas jurídicas, comenzar a hacer como ha hecho Colombia, como han hecho otros países, a reconocer ecosistemas, ríos, bajo esa categoría, ¿no? Es menester entender que el ambiente, ¿verdad? Como bien jurídico protegido de carácter colectivo requiere, a los fines de garantizar su protección, y en este caso también el ejercicio de su derecho, un sistema de acciones típico, imperativo de carácter preventivo y precautorio. Esta es una de las aristas principales del derecho ambiental, que es la aplicación del principio precautorio, que es que ante la falta de certeza científica no se puede dejar de actuar. Hay que actuar antes, porque una vez que se produce el daño ya prácticamente es irreparable, es irreversible. Y por último, dice, es necesario avanzar en la práctica de la dimensión política del desarrollo sustentable como estrategia para alcanzar la democracia ambiental, ¿ok? Los objetivos del desarrollo sustentable y la construcción del Estado ambiental de derecho. Fíjense, y con esto voy cerrando ya, repito, por ejemplo, esta es una opción que se maneja en Chile, donde existen tribunales ambientales y son tribunales mixtos. Fíjense, se habla de jueces jueces legales y jueces ambientales. O sea, es una trilogía que se forma entre los que administran justicia. No solamente es un profesional del derecho, sino que también participan en condición de jueces también, repito, profesionales del área ambiental. ¿Ok? Y por último, esta reflexión que elaboré precisamente, y es la raíz del título de esta ponencia, ¿no? Las parálisis paradigmáticas, el parcelamiento de los saberes y conocimientos, la falta de un compromiso más allá de las disciplinas y la carencia de una estrategia articulada, interconectada e interrelacionada en el plano jurídico, procesal y técnico ambiental es la mayor dificultad para abordar la defensa integral del ambiente. Se nos agota el tiempo, ¿ok? Sobre todo a la generación que viene detrás de nosotros, le estamos dejando una deuda ecológica inmensamente grande. Me parece un soberano acto de injusticia. El país, los recursos que les estamos dejando, cuando nosotros pudimos disfrutar de muchas cosas, necesitamos en el tiempo que nos queda, hablo yo ya como pasado ya de los 60 años, tratar de restituir mucho de lo que se ha dañado en este tiempo para dejar a las generaciones futuras de manera responsable un ambiente realmente digno y que ellos también puedan disfrutarlo de eso, ¿no? La naturaleza priva, hace el llamado y es necesario que sea escuchada como tal. Por último, repito, insisto en esta premisa, el siglo XXI deberá ser el siglo del derecho ambiental. Caso contrario, simplemente no habrá siglo. No habrá siglo para los homo sapiens, ¿ok? En nuestra visión tan antropocéntrica, ¿ok? Lo demás va a seguir vivo, el planeta va a seguir, ya lo vivimos en carne propia con la pandemia, nosotros desaparecemos y todo se restituye. Muchísimas gracias por su atención y disculpe si me extendí un poco más del tiempo. Gracias, profesor. Muy interesante ponencia. Hay algunas preguntas. Por ejemplo, lo que tenga que ver con energías limpias, ¿están contempladas en esa ley ambiental? Ok, no en la ley penal ambiental no como un delito, o sea, me explico, como No, como política un delito no, ambiental. sino que Ajá. está reglamentado. Claro, Ujú. el axioma del desarrollo sustentable, sostenible, como lo quieran denominar, implica la incorporación de todas esas tecnologías. Incluso, fíjese, nuestra ley orgánica del ambiente, y es un recurso que yo he tratado de utilizar muchísimo, tiene un título dedicado a los incentivos económicos y fiscales.
O sea, hay una parte de políticas fiscales bien importante. Yo hice un estudio sobre el tema de los autolavados, sobre el tema del uso del agua potable para lavar carros. Nosotros somos llegar al colmo de la locura. Utilizamos agua potable para lavar los carros. Y resulta que hay la posibilidad cierta, a través de una política fiscal que puede implementar el municipio, de exoneración de pago de impuestos, tasas, tributas, ¿a cambio de qué? A cambio de que el propietario del autolavado monte sus plantas de tratamiento. Pero es que incluso existen líneas de productos para lavar los carros que son biodegradables. Entonces, es un tema de voluntad política realmente, pero que las bases, los fundamentos están en nuestra ley orgánica del ambiente. Esa parte me parece interesantísima. Ya el hecho de que, repito, como Venezuela signa su modelo económico, así está previsto en el artículo 299, como bajo la premisa del desarrollo sustentable. Y eso implica echar mano de todo el andamiaje, de todos los recursos, entre ellos incluyen todos los que tengan que ver con tecnologías alternativas, el uso de energía solar y todas las formas pues, energéticas que hay que tengan que incidencia en reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de gases que inciden pues, sobre el cambio climático. Eso está, la puerta está abierta ahí perfectamente. Lo que pasa es que no echamos mano a ella o las municipalidades desconocen. Yo siento que los políticos, particularmente los alcaldes, necesitan de tener buenos profesionales en el área ambiental, realmente de mano derecha, de mano izquierda, o sea, ya dejar tanto la diatriba política, ideológica y centrarse realmente en lo que tienen que hacer. Y nuestra constitución en eso, a pesar de que debo decir que nuestra constitución, que en un principio fue una constitución modelo, en estos últimos años ya se ha venido quedando en el aparato. Hay avances en otras naciones en materia ambiental en términos constitucionales. Pero, por supuesto, la nuestra en términos generales sigue estando bien, pero el tema es la institucionalidad ambiental. Ese es el tema. Tenemos muchas leyes muy buenas, pero que hacen la institucionalidad ambiental, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial. Ahí le mostré lo que pasa por la vía judicial. Realmente la efectividad del Ministerio Público en cuanto a lo que es sancionar los delitos ambientales está muy entredicho. Y si es por la vía administrativa, tampoco, o sea, no se restituyen los daños, no se establecen sanciones que sean realmente significativas y trascendentales para restituir el daño. A eso es lo que todos apelamos rápidamente. No queremos que la gente se pudra en la cárcel, esa no es la idea. Con eso no hacemos nada. Es más efectivo que esa persona que ocasionó el daño se busque la forma, la manera de que restituya el daño que cometió. Así tenga que estar amarrado un proceso durante 5 o 10 años, porque por supuesto que la restitución de un ecosistema no se da, esos primeros indicadores de que está volviendo a su estado inicial no se dan, pero incluso la ley penal del ambiente lo contempla, dice que el juez puede ordenar experticia a costa del procesado hasta por 10 veces, 10 veces. Yo, siendo juez, por ejemplo, depende de la naturaleza, si es un ecosistema marino, yo se la pondría cada 6 meses. Cada 6 meses te me presentas aquí con un experto, con imagen de satélite y digamos una evaluación donde yo pueda ver, ¿me entiende? En el lapso de 5 años, si el ecosistema, si el arrecife de coral, si la pradera de fanerógama marina se viene recuperando. Y si se viene recuperando, es probable que ni siquiera alcance los 5 años, luego de los 3 años digo, ok, cerramos la causa porque ya eso comenzó a caminar solo y se va a restituir solo, porque la naturaleza en eso es sabia. Pero un derrame de hidrocarburos, que me presente un informe semanalmente, o sea que en 2 meses y medio eso no se evidencia la recuperación. Es como pasaría con una lesión personal igual. O sea, hasta que la persona no vuelva a caminar, pero si me lo traes con el yeso y la cosa, no hay una clara evidencia de que realmente se recuperó el daño ocasionado, ¿no? Bueno, por aquí hay una reflexión también que tiene que ver un poco con eso, que es que hablamos de una ley punitiva, sin embargo no hay acciones preventivas, o sea, no hay una formación desde la escuela, desde el preescolar, que tenga que ver con la educación ambiental, que tenga que ver con los cuidados de los ecosistemas, que tenga que ver con el respeto a la naturaleza, y así, y lo vemos en montones de ejemplos. Por ejemplo, la persona que introdujo, o la organización, o la empresa que introdujo los peces leones a los ecosistemas marinos venezolanos, que está acabando con los corales, que está acabando con la fauna. Bueno, pero permítame lo siguiente, no es del todo así. Nosotros siempre, en mi condición de pedagogo y de docente de 40 años, yo vengo de trabajar de primaria en una escuela rural y hoy en día, bueno, en la universidad pregrado y posgrado. Mire, primero realmente desde que se creó el Ministerio del Ambiente en el año 76, existió una Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana y se hicieron muchísimas cosas
De por sí, el Ministerio de Educación se regía por lo que la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio del Ambiente le aportaba. Muchas cosas se hicieron. Hoy en día, la Constitución bolivariana establece en artículo 107 la obligatoriedad de la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Para quienes no son docentes, ¿cuáles son los niveles? Inicial, que implica maternal y preescolar, básica de primero a sexto, media de primero a quinto o a sexto año, y la educación universitaria que va de pregrado y posgrado. Esos son los niveles. ¿Y cuáles son las modalidades? La educación formal, la no formal y la informal. O sea, la formal es aquella que está inscrita dentro de una estructura curricular en los planes de estudio. Todos los estudiantes de Derecho, de Arquitectura, de Ingeniería, de Biología, no solamente los estudiantes de las ciencias ambientales tienen que ver de educación ambiental, los ingenieros civiles tienen que ver de educación ambiental, los urbanistas, los arquitectos. El problema es que en esos planes de estudio no está eso. Hay una resistencia muy dura. Se lo digo yo que los conozco, que trabajo en una universidad, que lo vivo en carne propia, lo viví y lo hago público muy jocosamente. Yo trabajo en un decanato donde hay una licenciatura en música. Y cuando planteamos eso, me acuerdo que el director del programa dijo, bueno, ¿y qué tienen que ver los músicos con la educación ambiental? O sea, yo le decía, pero bueno, que no. Bueno, pero no lo ven, no lo ven. Ellos piensan que lo ambiental es de los biólogos. Seguimos pensando que lo ambiental es lo biológico. No entendemos que lo ambiental comprende no solamente el componente físico de lo natural, sino también las propias actividades humanas, ¿ok? Forma parte. Entonces, realmente hay educación ambiental. Lo que pasa es que, y se lo digo, y disculpen que sea tan criollo, sea tan llano en mi exposición. Yo di clase en séptimo grado y hablaba mucho del tema del cáncer. Y así como usted me ve que soy, así soy en el salón de clase. Y yo me consigo a mis amigos, a mis exalumnos de adultos fumando. Y yo se los digo, wow, perdí la clase contigo, ¿qué pasó? Realmente en ese tránsito de la niñez a la adultez muchas cosas se pierden. Yo soy enemigo de que le echen la culpa a los niños y que sigamos con ese discurso de que no hay que educar a los niños para que los adultos, mentira. Con ese cuento de que el loro viejo no aprende. El loro viejo tiene que aprender a hablar. Tiene que aprender a hablar nuevamente entonces, porque se le olvidó. Repito, yo tengo 40 años dando clases y no. Uno les enseña, les explica a los niños, pero en el tránsito a la adultez, mucho de esto se pierde, entonces es necesario al adulto sancionarlo. Fíjese, esto que le estoy diciendo, que la ley penal del ambiente nuestra contempla como requisito para poder acceder a beneficios procesales, o sea, a una suspensión condicional de proceso, a un acuerdo reparatorio, establece como condición obligatoria la asistencia a programas de educación ambiental. Eso está en la ley penal del ambiente. Aparece también las sanciones principales y las sanciones accesorias. Y entre las sanciones accesorias está la obligación de asistir a programas de formación en materia ambiental. Lo que pasa es que esos programas hay que validarlos muy bien. Porque si no pasa, bueno, sí, me dan una charla, pero eso no se internaliza, eso no se materializa en hechos concretos, en comportamiento. El tema de la educación ambiental, siempre lo comento, siempre se dice, educación ambiental comprende la adquisición y conocimiento perdón, la adquisición de conocimiento, habilidades y destreza. ¿De qué? ¿Qué es educación ambiental? Saberse los nombres científicos de las plantas, saber qué tipo de nubes son. O sea, fíjense, lo complejo del objeto, del ambiente, hace muy difícil la educación ambiental. Entonces hay que orientarla a cosas muy puntuales, pero tiene una cosa muy taxativa. Dice que tiene que ser con conocimiento, ¿verdad? Que se exprese en comportamientos ambientalmente responsables. Esa frase, comportamientos ambientalmente responsables. Cuando a mí se me para un sujeto aquí frente a mi casa con un vehículo, con el equipo de sonido a todo volumen, él está asumiendo un comportamiento ambientalmente irresponsable. Entonces, aquí lo que pasa es que de esa manera. Se pone hay que caerle en callar para la gente. Hay que caer, o sea, me explico, la actividad educativa, y permíteme que me quedó una lista por fuera. Hablé de la educación formal como las actividades que están enmarcadas en una estructura curricular. La educación no formal, que puede formar, por ejemplo, las personas que están participando en esta actividad ahorita, una convocatoria a través de una organización, y la informal es la que ustedes van vehículo escuchando la radio y escucha un mensaje, así no quiera lo escucha. Hay que abordar la educación ambiental a todos los niveles, formal, no formal e informal. ¿Cuánto? Las 24 horas al día, los 365 días del año, hay que asumirla en forma, mire, subcutánea, endovenosa, en gotas por la nariz. O sea, eso no es una cosa convulsiva que es del día del árbol que se hace educación ambiental. Si nosotros queremos tener una sociedad realmente educada ambientalmente, no podemos bajar la guardia en ningún momento.
Y para eso, por supuesto, se necesita una voluntad política que no la tenemos porque los políticos se acuerdan de la educación ambiental, el día del árbol, el día de las efemérides, y esa es la gran debilidad que tenemos. Por más que esfuerzo que hagamos, los docentes particularmente, siempre se nos queda grande porque la influencia externa, la facilidad, la pérdida de valores en la sociedad, siempre va a estar en contra de muchas cosas y por supuesto en contra de los valores ambientales. Entonces, eso es lo que... Pero las bases para desarrollar educación ambiental las tenemos, muchísimas. Tenemos cómo hacerla. No podemos decir que no lo hay. Entonces lo que necesitamos es voluntad. Voluntad política. Bueno, exactamente. Bueno, profesor, muy agradecidos con su maravillosa exposición. Esperamos que sea de la satisfacción de todas las personas que entraron a esta ponencia del día de hoy. Y nada, pues nuevamente muchísimas gracias por celebrar con nosotros el 15º aniversario de la organización ambientalista La Tierra se calienta. También. Muchísimas gracias a ustedes y espero acompañarles en los 30. Vamos a ver cómo estoy de aquí a 15 años más. En nombre de Dios, Esperemos ¿no? que así sea. Ay, amén, amén. Muchas Gracias, ¿verdad? buenas noches. Feliz noche para todos. Muy amable, muy amable. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.